Bueno, espero que aún estamos decidiendo. Vamos a ir un poco tranquilos. Entonces, estábamos viendo un poco la diferencia entre tratar con datos reales, ¿vale? Y hacer estadística, calcular cantidades de esos datos para que nos den información, ¿vale? Más codificable. Y hacer un poco de teoría, ¿vale? Modelar el sistema, ¿vale? En vez de, aquí lo que hicimos fue, en vez de ponernos a lanzar 24 dados como locos y ver qué salía, nos hemos puesto a calcular a priori la probabilidad de ganar o perder, ¿vale? Y hoy vamos a jugar un montón de juegos de estos, ¿vale? En honor a la historia de la probabilidad vamos a estar apostando ahora. Espero no causar ninguna enfermedad en nadie. Esto es solo con motivo pedagógico. No lo importéis a casa. Entonces, solo vamos a discutir un teorema. Es el único, porque me parece el más maravilloso que hay, precioso. Y ya luego nos ponemos a apostar, ¿vale? Entonces, igual está clicado fuera. ¿Ah, sí? Ay, fue muy bonito. No, era muy bueno para eso. Ahora sí. Ah, ok. Ahora sí. Súper. El teorema del límite central. ¿Se ve? ¿O es muy chiquitín? ¿Lo podéis ampliar, por favor? La cajita esta. Perdona, súper. Gracias. Hay una variable aleatoria, ¿vale? Coged vuestra variable aleatoria favorita. La altura de mis futuros hijos, cuánto dinero voy a tener en 3 meses, el resultado del experimento que estoy haciendo ahora, cómo de rica va a estar mi comida esta cena, ¿vale? Lo que queráis. Lo que queráis. Esa variable aleatoria tiene una media, ¿vale? Y tiene una varianza, sigma, que lo hemos definido antes, ¿vale? Mu es la cantidad sobre la cual mis datos están centrados, sigma cuadrado es la dispersión, ¿vale? Si la dispersión es finita, la dispersión media, o sea, mis datos están ahí, no son súper locos y se van a, no sé, qué pueblo lejos de aquí está en Guatemala, si es más o menos finito, ¿vale? Da absolutamente igual cuál sea la distribución de X, ¿vale? Solo le pido que tenga primer y segundo momento, que tenga media y varianza, ¿vale? Voy a crear una nueva variable aleatoria, porque me he despertado así esta mañana. Esa variable se llama Y, ¿vale? Y es la suma de n veces X, ¿vale? O sea, por ejemplo, puedo tirar el dado 100 veces, ¿vale? Y sumo el resultado. Tengo una nueva variable que es la suma normalizada. Ya está, ¿vale? Cosa chulísima. No sé absolutamente nada de X, no sé qué distribución tiene. La suma de Y, la suma de X, que es Y, tiende a una distribución que se llama la distribución gaussiana, ¿vale? Yo creo que es la distribución más importante que hay por esta propiedad, ¿vale? Da igual lo que sea Y, lo que sea X, perdón. La suma siempre va a estar distribuido como una gaussiana, ¿vale? Vamos a ver un ejemplillo. Perdona, ¿puedes bajar? Lo siento. Está justo debajo de este cuadro. Bueno, así está bien, creo que aquí no hace falta. Entonces, aquí, ¿qué he hecho? Voy a enseñaros la distribución. La distribución es cómo de probables son los resultados, ¿vale? Para tirar un único dado, ¿vale? La distribución es uniforme, como os había enseñado antes. Todas las caras son igual de probables. Y tengo una distribución uniforme, ¿vale? Voy a sumar 2 dados ahora, que es lo que ocurría en el problema anterior. ¿Os acordáis? Cuando apostábamos a tirar un dado o 2 dados. Que decíamos que cuando la suma es el valor intermedio, 7, es más probable, y los valores extremos son más improbables, ¿vale? Y veis ya que la forma ha cambiado bastante, ¿vale? A medida que añadimos variables aleatorias, sucede esto, ¿vale? Y una uniforme con un solo dado se convierte en una gaussiana cuando tengo 50 dados, ¿vale?
Y esto un poco nos explica un poco la intuición del problema de los dos dados antes, ¿vale? A medida que voy añadiendo dados, a medida que voy sumando dados, la media se hace, que mi resultado sea igual a la media, se hace más probable. Cada vez se hace más probable. Mientras que los resultados en la cola de la distribución se llama, ¿vale? Los valores extremos, cada vez se hacen más improbables, ¿vale? Y esto es muy chulo. Tirar dados es algo totalmente aleatorio. No sabemos qué va a suceder. Pero a medida que sumamos más dados, el resultado se hace más predecible, ¿vale? Esto cada vez es más chiquitín, más angosto, ¿vale? Más centrado en la media. Cuando tiro 10.000 dados, se pierde la aleatoriedad, ¿vale? Y con probabilidad 1 siempre saco el mismo resultado. Eso quiere decir que a medida que sumamos, que agregamos variables aleatorias, se pierde la aleatoriedad, ¿vale? Es lo que os decía antes. O sea, una sola persona es muy difícil de predecir, solo una, pero cuando tienes a muchas personas juntas, a nivel estadístico, los patrones se hacen mucho más predecibles, ¿vale? Es por eso que nosotros aplicamos la estadística a procesos con muchos agentes, con muchas unidades, ¿vale? Como hemos visto con Jacobo antes, por ejemplo, con sistemas con poblaciones, con muchos individuos, ¿vale? Se hace mucho más predecible qué va a suceder con la población, por este teorema del límite central. Y aquí os enseño unos ejemplos, ¿vale? Igual que os he hecho aquí con los dados, aquí tengo diferentes distribuciones, ¿vale? Para solo una variable. La binomial, no os he dicho qué son, pero simplemente son diferentes curvas, ¿vale? La binomial, una poissoniana, una exponencial, una que tiene dos picos en los extremos, ¿vale? Esto es cuando tenemos una sola variable aleatoria. A medida que vamos sumando, va apareciendo una joroba en medio. Y cuando sumamos una buena cantidad, ya no podemos saber cuál fue la distribución original de nuestra variable aleatoria. Digamos que lo que hace genuino a una variable aleatoria se pierde cuando empezamos a sumarlas, ¿vale? Y esa característica que era propia de esta variable se pierde cuando estudiamos la suma. La suma es gaussiana, casi siempre, ¿vale? Siempre que se cumpla esta propiedad, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya somos expertos en el teorema del límite central. Y vamos a ver qué son las probabilidades condicionadas. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Creo que no. Todo bien, ¿no? Cristalino. Ah, dos. Bueno. Yo tengo una duda. Sí, ¿Era que el que sea menor infinito es el que esté acotada? Sí, vale tanto para la media como para la varianza. Sí, tienen que bueno, converger las dos. Sí, las dos cosas tienen que ser menor que 0. Sí. Sí, porque si no, esto no está bien definido, básicamente. No puedes converger. Aquí tienes la x menos mu. Tiene que, si no, tu gaussiana no se concentra. Entonces es la base de la campana de Gauss, ¿verdad? Sí, sí, es un método por el que... la campana de Gauss es justamente esta distribución, que es la gaussiana, exactamente. Esto explica por qué la campana de Gauss se ve tanto en la naturaleza y en un montón de estadísticas. Básicamente, una de las formas de que aparezca es que tienes este agregado de variables aleatorias, ¿vale? Por ejemplo, al principio de todo, vimos la distribución de alturas en la gente también es muy campana de Gauss, ¿vale? Y al final tiene mucho sentido porque tienes, mi altura viene definida por un montón de huesos de diferente longitud, cada uno con su variabilidad, pero cuando los agrego, esa variabilidad tiene pinta de gaussiana, porque estoy agregando variables aleatorias diferentes. Es un poco exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a ver una cosa muy importante que vamos a usar durante todo el curso, ¿vale? Probabilidades condicionadas. Muchas gracias. Bueno, probabilidades condicionadas. Hola, perdón. Vale. De momento hemos visto la probabilidad de un evento, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de ver a una persona alta, baja, de sacar tal resultado con los números de datos, etcétera, ¿no?
pero solo era una variable. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué pasa cuando estudiamos la probabilidad de dos variables simultáneamente. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que ahora llueva y yo sea alto? ¿Vale? Probabilidades simultáneas de que ocurren estas dos cosas al mismo tiempo. ¿Vale? Esto se llama una joint probability. Y cuando tengo solo una de las dos, se llama una marginal. El marginal. ¿Cómo se relacionan las dos? ¿Estáis cómodos con el símbolo de la integral? ¿Alguien no está cómodo? A mí me asusta. Está bien. ¿Sí? Es sumar, es una suma. ¿Vale? ¿Vale? Esto es ir y continuo. Y discreta. No. Solo... Vale. Básicamente, cojo la join y sumo sobre todo los valores de I. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa una probabilidad condicionada? La probabilidad condicionada quiere decir que quiero saber cuál es la probabilidad de un evento A, dado que yo sé que el evento B ha sucedido. ¿Vale? Yo tengo información sobre B. B no es probabilidad, es una certeza. ¿Vale? Dado que B es una certeza, ¿cuál es la probabilidad de observar A? Eso es la condicionada. ¿Vale? Yo creo que un ejemplo queda mucho más claro. ¿Puedes dar a la siguiente? Ay, sí, perdón. ¿Qué va? ¿Quieres que ponga toda la... Es bajar a la siguiente diapositiva, perdón. Ah, cierto. O no sé. Perdón. ¿Qué va? Vale, no sea. Vale, pues no. También te quería preguntar si podías escribir en el... Vale. Para que se vea. Digamos que tengo una variable aleatoria que puede tener 9 resultados. Es un dado de 9 caras, ¿vale? Si alguien juega a juegos de mesa no es tan raro. Un dado de 9 caras, todo es igual de probable, ¿vale? Y tengo dos eventos, ¿vale? El primer evento es que mi resultado esté entre el 1 y el 5, y el segundo es que esté entre el 5 y el 9, ¿vale? Este es el espacio A y este es el espacio B, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tirar este dado y estar en A? Pues es 1, 2, 3, 4, 5 entre 9, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de estar en B? 1, 2, 3, 4 entre 9, ¿vale? ¿Cuál es la join? La probabilidad de estar en A, de tener A y B simultáneamente. Es la intersección entre los dos, que es solo un punto. ¿Sí? Entonces la probabilidad es 1 noveno. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad condicionada? ¿Vale? La probabilidad condicionada B es que yo tengo certeza de que el evento está aquí. ¿Vale? Dado de que el evento está aquí, ¿cuál es la probabilidad de que vea? Solo hay uno. ¿Vale? Entonces es un cuarto. Hemos cambiado la normalización, si veis, ¿vale? Antes era sobre novenos, ahora es sobre cuartos, porque si sé que ha ocurrido B, solo tengo 4 elementos posibles. ¿Vale? Y la probabilidad de B condicionado a es un quinto, ¿vale? Porque el espacio de A es más grande, entonces divido entre algo más. Algo
que tenéis que, digamos que vamos a daros mucha información, ¿vale? Y de las cosas que vamos a hablar, mucho se va a perder como lágrimas en la lluvia, que es normal, es muchísima información. Una cosa que os tenéis que levantar por las mañanas y tener muy claro es que la probabilidad de A dado B es diferente a la probabilidad de B dado A. Ya, diría que eso es lo que os pido de todo mi curso, ¿vale? Súper importante. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo de importante es, ¿vale? ¿Puedes ir a la siguiente? Sí. ¿Cómo calculáis B dado A desde el dibujito? B dado A. Muy bien. Es... Está bien. Ay, Dios mío. Sí que parece táctil, ¿eh? Gracias por la pregunta. Esta decías, ¿no? B dado A. Sí, porque creo que esto sí lo hago, Sí. Entonces, A es certero. A es una certeza. Entonces, sé que el resultado tiene que estar entre 1 y 5. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de estar en B? Solo hay un elemento, que es el 5. ¿Vale? Entonces, de todos los elementos en A, que son 5, solo hay uno que está en B. ¿Vale? Esto es cómo de grande es el espacio condicionado a A, que es el número de elementos que tiene A. Y esto es el número de formas en las que puedo estar en B dado A. ¿Se ha entendido? Súper. Básicamente me restringo al espacio donde A es certero, ¿vale? De todos los elementos de A. ¿Sí? Vale, entonces vamos a ver un caso donde un señor que tenía que tomar una decisión importante, no fue a un curso de biofísica en Guatemala, ¿vale? Entonces no vio la diferencia entre estas condiciones, ¿vale? ¿Puedes darme uno atrás? Súper. Esa pobre señora fue muy desgraciada. Tuvo 2 hijos y los 2 murieron cuando eran bebés, con 1 año de diferencia, ¿vale? Entonces fue a un juicio, porque era muy poco probable que esto sucediera. Había indicios, el único indicio es que era muy poco probable que tus 2 hijos se mueran cuando son bebés, ¿vale? Entonces fue a un juicio y el argumento para meterla en la cárcel, porque la metieron en la cárcel, fue un cálculo de probabilidades, ¿vale? Entonces vamos a repasar ese cálculo y bueno, y ver qué cosas pueden estar bien o pueden estar mal. Entonces lo voy a hacer aquí para tenerlo paso a paso. Hay 2 eventos, ¿vale? Uno es la evidencia. La evidencia es la muerte, ¿vale? De los 2 niños. Luego, el otro evento es si es inocente. ¿Vale? Entonces, estaban calculando cuál es la probabilidad de que hayamos observado la muerte de los 2 niños, dado que esta señora fue inocente. Esto quiere decir que la muerte ha ocurrido de forma natural. Los 2 niños han muerto de forma natural. Puedes ver los datos de cuántos niños han muerto de forma natural en esas edades y calcular esta probabilidad a partir de los datos. ¿Sí? Y esa probabilidad era 1 entre 72 por 10 elevado a 6. Muy bajo. Es muy probable que esto suceda. ¿Vale?
Entonces, y esto lo dijo un médico reputado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea inocente, dado la evidencia? Si es tan improbable que esto suceda, entonces es muy poco probable que ella sea inocente. Y hicieron eso. ¿Vale? Y esto se llama la falacia del crucifijo. Esto no es cierto. ¿Vale? Vamos a intentar verlo aquí. ¿Puedes aumentar? Perdona, ¿eh? ¿Spoiler? ¿Se ve? No se ve. ¿Puedes ampliar un poco? Ahí está genial. ¿Cómo relacionamos las probabilidades hacia un lado y hacia otro? ¿Vale? No son... Soy yo. Esta es la fórmula clave, ¿vale? Esta es la fórmula que relaciona probabilidades hacia un lado y hacia el otro, ¿vale? Esto se llama el teorema de Bayes y es clave en probabilidad. Básicamente, para pasar de una probabilidad a su contraria, tenemos que usar los marginales. Entonces, esto es lo que os he contado, ¿vale? La probabilidad de que Sally sea inocente es algo muy raro. Y la falacia es decir que la probabilidad de que sea inocente dada la evidencia es igual que la probabilidad de que tener esa evidencia dada que es inocente, ¿vale? Entonces vamos a usar el teorema de Bayes para darle la vuelta a las probabilidades. Nuestro objetivo es calcular la probabilidad de que sea inocente, dado nuestra evidencia. No lo sabemos esto. ¿Qué sabemos? La probabilidad contraria, la probabilidad de que sea. De tener la evidencia de lo que es inocente. ¿Vale? Probabilidad inocente. Tenemos que decir cosas de estas dos probabilidades. ¿Vale? Y para aplicar el teorema de Bayes siempre lo vamos a hacer igual. ¿Vale? Siempre hay una probabilidad condicional que queremos calcular y otra que conocemos. ¿Vale? Vamos a intentar expresarlo todo como en función de la probabilidad que conocemos. ¿Vale? La probabilidad de la evidencia es la probabilidad de la evidencia y la inocencia es la fórmula que os había puesto antes, ¿vale? Entre joint y marginal. Esto se llama marginalizar una probabilidad, ¿vale? Ahora vamos a usar la definición de probabilidad condicionada. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cuánto vale la suma. Solo puede ser, la inocencia solo puede ser dos cosas, o eres inocente o eres culpable, ¿vale? Entonces es la probabilidad de que, dado que sea culpable, que es culpable. ¿Sí? La primera suma, la inocencia, la primera suma corre sobre I. Sí, es un poco raro Puede ser culpa, ¿no? la anotación, sí. Vamos a poner así. Digo, porque de ahí se desprende la cosa de abajo. Sí. Vamos a poner, ¿cómo le ponemos esto? La guild. Sí, igual ahí.
¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Lo vamos a usar varias veces. Aquí he marginalizado. Aquí he usado la definición de probabilidad condicional. Y simplemente aquí he abierto la suma. ¿Bien? Entonces, si sustituyo esto aquí, veo que esto lo conozco. ¿Vale? ¿Alguien me sabría decir qué vale la probabilidad de ser culpable con una función de algo que ya aparezca aquí, de una probabilidad que ya haya escrito? Es 1 menos la probabilidad de 10. Muy bien. O eres culpable o eres inocente. ¿Vale? Entonces, la suma de las dos probabilidades es 1. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, digamos que en mi ecuación, si solo ya tengo menos incógnitas, ¿vale? Yo quiero calcular esto. Esto lo conozco. Esto lo conozco. ¿Vale? Y esto lo conozco si conozco esto. ¿Vale? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Esta. Ahora vamos a ver esta. ¿Cuál es la probabilidad de la evidencia? La evidencia es que hay 2 muertos, dado que es culpable. O sea, yo sé que la señora es una homicida. ¿Cuál es la probabilidad de tener 2 cadáveres? ¿Vale? Si hay un homicida, hay víctimas. Bueno. Si fue a la escuela. Bueno, y la última, esta ya os la digo yo, que es la probabilidad de ser culpable. Esto es extraño, pero otra vez vamos a usar datos, ¿vale? A priori, tú puedes ir al registro de cuáles son los delitos en este país, en Reino Unido, y ver cuántos dobles homicidios ha habido. 2 dobles infanticidios. ¿Cuántos ha habido en la historia? ¿Vale? Y resulta que esta probabilidad es muy pequeña también. Pero esta probabilidad tiene un problema, ¿no? Porque la probabilidad de ser culpable entre una población que... Sí. Puede ser esa probabilidad de ser culpable entre toda la población de un país. Claro. De ser un culpable si eres una madre que mata a 2 niños, ¿no? Es diferente. Es diferente, sí. Y es simplemente un proxy. Pero es simplemente que esta probabilidad tan pequeña que teníamos, la probabilidad de... Claro. Sí. Que esta probabilidad se tiene que hacer un weighting con otra probabilidad pequeña. Sí, claro. Ese es el tema. Yo pensaba que lo que queríamos mostrar era la inocencia de esta mujer a la evidencia. Sí. Pero ahora está poniendo la probabilidad de la culpabilidad de una persona general, no de esa mujer. Exactamente. Sí, es un proxy. No, proxy, ok. Sí. Es un orden de magnitud, si quieres. Como puede ser probabilidad que cambie. Claro. Digamos que la misma falacia está puesta en este cálculo de probabilidad, porque tú estás diciendo cuál es la probabilidad de que haya muerto así, porque también se está contando con que los 2 eventos son de correlación. Nada que ver. Y tienes el mismo problema de subsampling, creo. Vale. No. Ahora, pero no es un problema de subsampling, es un problema de definición, ¿no?
Es que esto es como la prior knowledge que tú tienes entre, y no es claro a priori que significa, ¿no? Sí, no, ¿en qué sentido? En el sentido que esta es la probabilidad que esta persona sea culpable antes Sí. de que no tenga las informaciones. Sí. Es mi estimación a priori de cuál es la probabilidad de que una madre cometa un delito de infanticidio. Y quiero ver cómo se actualiza ese belief. Eso es un belief, es una hipótesis. Sí. Pero digamos que no poner eso quiere decir que todas las madres probablemente hacen esto. Para que no hay experimentos que puede hacer para estimar esto, hay experimentos que puede hacer para estimar los otros. Para estimar esto. Y todos los otros pueden hacer experimentos. Sí. Eso no tienes una definición. No. Pero un poco la idea es que si yo estoy usando órdenes de magnitud Sí. para estimar Pero los esto... órdenes de magnitud de esto es lo que va a cambiar todo, ¿no? Claro. Sí. Es muy interesante. Esa es la gracia. Si sustituyo todo esto que os he enseñado en la fórmula de Bayes, ¿te puedes bajar un poco? Sale que la probabilidad de que sea inocente, dado la evidencia, es del 0,9%. ¿Vale? Digamos que la moraleja de esto no es que esa sea de verdad la probabilidad de que la señora sea inocente. La moraleja de esto es que si haces números un poco de orden de magnitud de cuáles son probabilidades con cosas muy serias, algún cambio puede cambiar muchísimo tu resultado. Y este ejemplo es bastante bestia porque la mujer fue a la cárcel por este cálculo. ¿Vale? Sí. Solo que aquí se hizo la suposición con el número de asesinatos dobles. Sí. Pero no sería suficiente decir que es culpable con la probabilidad de que la madre sea asesina por uno. Entonces, ese número capaz que sea la mitad y en ese caso sería más probable que sí la haya asesinado. Sí. Y puedes hacer un montón de cambios, digamos. Cuando hicieron el segundo juicio, este era solo uno de los puntos por los que vieron que digamos que esta probabilidad también está un poco mal estimada. Porque al final lo que pareció que ocurrió de verdad es que tenía por una deriva genética, en particular con un tipo de bacterias que tenía la señora, parece que aumentaba muchísimo la probabilidad de que esto sucediera en ella, en particular. O sea, era un problema genético, básicamente. Entonces, coger esta probabilidad aquí era lo que de verdad era, bueno, discutible en el juicio. Y básicamente la idea no era decir, matemáticamente es inocente. La idea era decir, según cómo resuelvas este problema, esta probabilidad puede cambiar muchísimo. En cuanto a la filosofía del juicio, se nos quiere la jueza o el juez habrá tenido un umbral de probabilidad para decir, va a la cárcel. Así si es bajo 0.001 va a la cárcel. Pues eso habría estado muy bien. Vamos a ver luego cómo es importante hacer umbrales de probabilidad. Pero en este caso no, fue muy nice. Pues calcular esta probabilidad de aquí arriba. No, ya la he borrado. La probabilidad de esta. Invertirla. Y ya está, no hubo umbrales, no hubo una discusión seria de lo que significaba esta probabilidad. Al final los mató. Parece que no. Parece que, como te digo, era un problema genético. No entendí eso. Se murieron los niños. Sí, pero era una enfermedad, si quieres. La señora no fue. No hay que saber la genética. Se murieron por otra cosa. Es un problema filosófico muy grande aquí. Sí. ¿Qué significa la probabilidad que esta persona? Porque yo puedo decir, no sé, si hago algo con la moneda y...
Sí, pero el experimento con el experimento sí. que puedo, pero eso es un evento, ¿no? Sí, 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 sí. Que significa que la probabilidad que... Claro, es que ya es un tema, ya si quieres, no es frecuentista, si quieres, es tu grado de certeza. Sí. No tenemos infinitas poblaciones para ser madres. Y con esa demografía, y siendo una madre, en fin, es una estadística muy condicionada también. Porque cuando dices la probabilidad que esta moneda sale de mi cabeza es porque piensas que hay un montón de monedas que son igual a esta y Claro. van a ser un montón de... Claro. en una... Sí, 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 sí. Sí, pero aquí no... ¿Qué va? O sea, sabía que iba a dar lugar a debate, pero simplemente la idea... O sea, sé que es un ejemplo muy sensacionalista, pero la idea es decir que se usan probabilidades para tomar decisiones. ¿Vale? Se han usado probabilidades para tomar decisiones en vacunaciones, en ensayos clínicos se usan muchas probabilidades y este efecto se ve muchísimo. Y simplemente es algo muy delicado, ¿vale? Hacer juicios basados en probabilidades. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más sobre esto? Vale, pues vamos a hacer otro problema con probabilidades condicionadas. Este es de menos serio. Vamos a volver a apostar. Monty Hall tenía un programa de televisión, ¿vale? En la parte álgida del programa, el concursante se tenía que enfrentar a 3 puertas. Detrás de una de las puertas está el coche más caro que os podáis imaginar. Y detrás de las otras 2 hay 2 cabras que además el señor no se queda. La cabra es simplemente representativa de que no te quedas nada, ¿vale? Hay gente a la que le puede preferir una cabra a un coche, pero ni siquiera tenías esa opción, ¿vale? Es o coche o nada, ¿vale? Entonces, las reglas son las siguientes. Tienes que coger una de las 3 puertas, ¿vale? Por ejemplo, yo cojo la puerta A. Luego Monty Hall, que es un tío muy majo, va a enseñarme una puerta que yo no he elegido y que es perdedora, ¿vale? Aquí yo elegí la A y me enseña que detrás de la B hay una capilla. Y en la última parte del programa, tengo que elegir si me quedo con la puerta que elegí al principio o si cambio de puerta. ¿Vale? Entonces, estas son las reglas. ¿Cuál es la pregunta como estadísticos? ¿Hay una estrategia que me hace ganar más probablemente? ¿Vale? ¿Hay una estrategia con la que maximizo mi oportunidad de llevarme el coche? Y hay, igual que antes, hay 3 posibilidades. Una, no importa si cambio o no, la probabilidad es la misma, porque el efecto de Monty no tiene nada que ver y está muy bien pensado el programa para darme esa sensación de que hay una estrategia mejor. La segunda es que me dice que es mejor quedarme en la puerta en la que elegí al principio, ¿vale? Y la última opción es que es mejor cambiar de puerta, ¿vale? La pregunta es, ¿cuál es la mejor estrategia? O si existe una mejor estrategia, ¿vale? Y un poco las 2 formas de razonar que suele haber es que, bueno, una vez estoy en esta situación, que sé que hay una cabra, en realidad todo lo de antes es una falsa sensación de que está cambiando algo mi decisión. Al final del día yo tengo el 50% de que esté en una puerta o en la otra. No, todo lo de antes es por llenar unos minutos de programa. La otra forma de razonarlo es que el tío el Monty, me está dando información. Él me está enseñando una puerta en la que él sabe que no hay premio. Y eso es algo de información sobre el sistema. Me está dando algo, me está dando una ventaja. ¿Vale? Entonces, venga, vamos a votar. ¿Quién piensa que no hay estrategia mejor
y que simplemente al final del día tengo una probabilidad del 50%. Vale. Nadie. Bueno, yo voy a ir con esa posibilidad. ¿Quién piensa que es mejor quedarse en la puerta que eligió al principio? ¡Wow! Vale. Muy bien. Tenemos un valiente. Supongo que todo el mundo cambiaría de puerta, levantar la mano. Pues esta mesa está muy indecisa. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me importa? Vale. ¿Y vosotros qué pensáis? Mitad, mitad. Muy bien. Muy bien, muy bien. Venga, así está más gracioso. Gente que opina una cosa, otra que opina otra. Si no, todos perdemos al mismo tiempo.